te comparto algo que siempre me ha asombrado. Un asombro íntimo. El enorme peso que soporta el ser humano sobre sus hombros. Esa carga gravitatoria que le ancla en la tierra para vivir la experiencia sí o sí. Ese peso sobre cada uno de nuestros pasos que nos permite tener huella y dejar huella. Pero aún así, aun siendo este peso colosal, aún me asombra más todos esos pesos que alojamos en el lecho de nuestro corazón. El peso de la culpa, el peso de cada obligación malentendida, el peso del rencor, el de la pena, el de la queja, el peso de las apariencias, el peso del horario, el peso del calendario, el peso de todos esos miedos, el miedo al rechazo, el miedo al abandono, el miedo al fracaso, el miedo a vincularnos y sufrir. Pesos que aquilatan todas nuestras máscaras para bandearnos en la supervivencia, llenos de adaptaciones, de adicciones, el peso de nuestra propia alienación, esa enajenación inadvertida con la que a veces nos movemos, ¿no?, por esta realidad. Todo ese peso soporta a nuestro corazón. Y por eso ya desde antaño, muchas tradiciones contemplaban el pesaje del corazón, lo que se llama psicostasis. De alguna forma, en una etérica balanza, nuestro corazón pesa con todo eso. Y para que el corazón pueda desplegar sus alas para atravesar el umbral de esta realidad, este lugar de pesos y anclajes necesita aligerarse. Y quizá ese sea el viaje del héroe, el aligeramiento del corazón con toda esta masa laberíntica de pesos. Y me pregunto, ¿cuánto me pesa, te pesa aún el desamor? ¿Cuánto me pesa, te pesa tu propia enemistad? ¿Cuánto me pesa y te pesa el sueño de la mortalidad? Comparto contigo un pequeño texto que se llama Psicostasis, Camino del Aligeramiento, y que está escrito desde mi experiencia con los pesos. Encarnar esta humana corporalidad con su torrente de sangre hipotecada y su coral de quejido y gemido conlleva caracterizarse, de algún modo fragmentarse. Caracterizarse conlleva escenificarse, de algún modo ponerse en juego en el laberinto de la deuda. Escenificarse conlleva drama, sesgo y territorio, de algún modo temporalizarse. Todo ello conforma la cronicidad del ego con su prisma polifacético y su péndulo hipnótico de excesos y carencias. La conciencia, en su desvelo,
Sería ese continuo movimiento helicoidal que va desde la parcialidad penumbral hacia la totalidad solar. La espiral de la despersonificación y desdramatización de la existencia, pues de concebir acaso una biografía, esta sería inmensurable en su expresión cuántica, tan clara como oscura, como ninguna de las dos. Además de en las epifanías y en la honesta meditación a cielo y pecho abierto, con la intuición en flor, hay varias situaciones en las que se trasluce el mecanismo adherente del ego, su inextricable retícula, como un programa operativo integrado en esta realidad de la supervivencia a golpe de tic-tac y de reflejo en el espejo, de personajes a tientas y argumentos de superficie, con su trama de inductores y resortes centinelas, en el bosque fantasmagórico de las tantas proyecciones, hacia atrás y hacia adelante. Una situación de desvelamiento ocurrirá cuando la consecuencia en forma de dolor radical, en el punto de ebullición de la autodestrucción por repetición, bien por umbrales de saturación, bien por brutal y fracturador impacto, nos muestre, en el momento álgido de la adicción, de la índole que ésta sea, ya evitativa, fría y represiva, o invasiva, tórrida y ansiosa, los imperativos arteros de la sombra. Otra situación de desvelamiento ocurrirá durante solo un instante, justo cuando el ego se sacia en el culmen de su embriaguez. En ese breve momento, tras el paroxismo de la morbosidad, si estás atento, el miedo muestra su taimado influjo, su colosal manejo, y es ahí donde la elección te enseña su verdadera motivación, su trasfondo de urgencia, de huida, de atrapamiento, justo en la linde de la náusea. En ese fugaz impas, cuando se para la maquinaria de la ilusión y se entreven los hilos del egoísmo sujetando a la ciega y compulsiva voluntad, en esa breve brevedad se puede sentir el olor y el sabor del doblez voraz que articula al ego de la personalidad. Después de ese relampagueante instante, se reactiva el carrusel de las apariencias y todo de nuevo gira en la rueca, tentador y confuso, en torno a la guerra de la necesidad, del temor y el hambre circular, dejando marcado muy al fondo el roce lacerante, un pozo de sísmico aprendizaje, al aire una porción de esclavitud y otra de libertad. Todo este proceso de alquimia en vida va desplegando la envergadura potencial de la consciencia, desprogramando, desmadejando la ascendencia perseverante de los miedos y de su opresivo espectro de raptos, de desbordes y menguas, y mientras el ego se va quedando de a poco entre fricciones y sacudidas, calmado de su ansia, desposeído de su control, de su regencia, esta polarizada realidad, magnética y eléctrica, se va dejando traslucir en su arquitectura dual, a la par que va floreciendo una lúcida integración en la visión y en la escucha, dejando entrever un más allá del tiempo y las distancias. Cuántas cimas y cimas ha de vivir el ser humano hasta su emancipación, hasta que la pluma de avestruz pese más que el corazón en la balanza, en el camino del aligeramiento. El camino propio del amor, sin más condición que amar el amar, donde el todo y el fractal expresan la unidad esencial sin intermediación.